Ahí está. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a Gonzalo Rojas también por la invitación. Y es un gusto para mí participar en este ciclo. ¿Qué podemos aprender de ellos? En concreto, a mí me toca hablar de Jorge Alessandri Rodríguez, que es una figura importante en el siglo XX chileno y que además forma parte de una dinastía, de una de las dinastías políticas más relevantes del siglo XX. Jorge Alessandri nació en 1896 y murió en 1986, es decir, murió a los 90 años. Él fue conocido desde muy joven, como suele ocurrir con las figuras eh, que son hijos de alguien tan destacado como el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, pero además destacó por sí mismo. Jorge Alessandri fue un brillante estudiante, no solo en el Instituto Nacional, sino que también en la Universidad de Chile como estudiante de ingeniería. Y esto es bien interesante porque la familia del León de Tarapacá tuvieron distintas vocaciones o áreas de estudio. Hay médicos, abogados, par. Ciertamente está Jorge Alessandri también, que es ingeniero. Y adicionalmente fue un hombre que diríamos así, fue político por destino. Eh, yo no sé si ustedes conocen a don Arturo Alessandri Besa, que el año pasado habría cumplido 100 años, fue candidato presidencial en 1993 y, y él tiene un libro que se llama La fuerza del destino, que era como que estaba predestinado, quisiéralo o no, a estar de alguna manera vinculado a la actividad política y de hecho lo estuvo en la candidatura presidencial y en otras circunstancias. Más todavía le tocó a Jorge Alessandri, que tenía escasa vocación política, pero que estuvo en la actividad política prácticamente hasta el fin de sus días o casi hasta el fin de sus días. De hecho, ingresó a la política eh, justo a los 30 años, a los 29 años, cuando se aprobó la Constitución del 25 y hubo elecciones de diputados y senadores. Él fue candidato a diputado y fue electo diputado. Obviamente en eso influía mucho más el conocimiento que existía sobre su padre, de dónde para acá, que sobre la propia trayectoria de Jorge Alessandri. Voy a decir unas dos o tres cosas más biográficas de él y luego vamos a qué podríamos aprender de Jorge Alessandri. Jorge Alessandri dedicó la mayor parte de su vida a la actividad privada, particularmente en una de las empresas más importantes del mundo privado en el siglo XX, la compañía manufacturera de papeles y cartones, conocida a nivel nacional como la papelera, y lo que hace llega a ser, llega a ser la máxima autoridad de la papelera y además de eso, tiene una especie de, ¿cuál sería la palabra? De autoritas propia por su inteligencia, por su capacidad, por su carisma y por haber además sido una figura política relevante. Jorge Alessandri, pese a ello, cada cierto tiempo participaba en la actividad política y en ese sentido estuvo como diputado, ya les dije en su minuto, sufrió el exilio con su familia en el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entre el año 27 y el 31. Luego siguió opinando de temas públicos en los años siguientes de distintas maneras y a fines del gobierno de Gabriel González Videla, Jorge Alessandri fue también ministro de Hacienda. Y si uno revisa, yo no la he revisado todas, pero he revisado varias, las sesiones del Senado, de la Cámara de Diputados, se ve como es un ministro activo que trata de explicar lo que está ocurriendo en el país y tiene ciertas obsesiones, voy a llamarlo así, como el control de la inflación y otro tipo de
problemas nacionales. Aquí viene una cosa que es bien interesante, porque hay una conferencia muy notable de Alessandri, que es del año 53, sobre el problema económico chileno. El 53 él está en el mundo privado, o sea, acaba de terminar el gobierno de Gabriel González Videla. El 52 está gobernando Carlos Ibáñez del Campo en su segunda administración, que se extiende hasta el año 58, y Jorge Alessandri no está en política. Y él dio una conferencia sobre el problema económico nacional. Ojo que es una conferencia que tiene que haber madurado mucho y tiene que haberla redactado después un poco más detenidamente, porque es muy larga la conferencia propiamente tal, no puede haber durado tanto. Y la verdad es que él ve que uno de los grandes problemas chilenos, lo que Mario Góngora llamaba el mal endémico o crónico de Chile, que era la inflación, se había extendido desde 1939 en adelante, y así como se estaban desarrollando las cosas en Chile, era muy difícil que se controlara. Acuérdense ustedes que no eran claras cuáles eran las causas de la inflación en algún minuto en la historia, pero a medida que avanza el conocimiento científico en la economía, se ve que es un problema de masa monetaria, y en el caso de los chilenos, la continua emisión de dinero por parte del Estado, bueno, va provocando esta inflación que se debe a distintas cosas. Y por eso una de las obsesiones de Jorge Alessandri va a ser la necesidad de controlar la inflación, por lo que significa la inflación en el deterioro de la calidad de vida de las personas y en la pérdida del poder adquisitivo. Después, el año 57, le pidieron a Jorge Alessandri, los partidos liberal y conservador, que fuera candidato a senador por Santiago. Era un minuto decisivo en la historia nacional, por dos razones: porque la Falange estaba creciendo de manera muy notable. De hecho, ese año eligió 14 diputados, en circunstancias que en los años anteriores había elegido entre 2 y 4 diputados en cada una de las elecciones, en las 4 elecciones anteriores. Y por otro lado, porque Eduardo Frei Montalva iba a ser el candidato falangista por Santiago, es decir, por el mismo lugar donde iba a ir Jorge Alessandri. Finalmente Jorge Alessandri aceptó la candidatura, le fue bien en la candidatura, o sea, fue elegido senador por Santiago, si bien dividió los votos con otros candidatos de derecha y no le permitió ser la primera mayoría, sino que la segunda. La primera mayoría fue Eduardo Frei, y a la larga esto llevó a que Jorge Alessandri en la práctica, esto lo decía él en algunas entrevistas, quedara ungido como candidato presidencial para la elección del 58. O sea, la elección del 57 fue una elección meramente senatorial, como correspondía, pero como era una elección por Santiago y como iban figuras relevantes, Jorge Alessandri, Eduardo Frei, ambos quedaron ungidos como candidatos presidenciales, y efectivamente ambos se enfrentaron el año 58. Otro candidato era Salvador Allende, pero Salvador Allende había sido elegido en la elección anterior, en la del 53, reelegido en realidad, porque había sido elegido por primera vez el año 45. Esto llevó a la elección del 58, en la cual Alessandri obtuvo la primera mayoría eh, relativa de la elección, con un 32%. Y es bien interesante eso, porque un 32% es un buen resultado en cuanto es la primera mayoría relativa, pero es un resultado súper bajo, no es ni un tercio de los votos como para ser elegido presidente de la República. Ahora, en la época, los presidentes de la República se elegían por mayoría absoluta de los votos, y si nadie obtenía dicha mayoría, se elegía a aquel que obtuviera la elección por parte del Congreso Pleno de entre las dos primeras mayorías relativas. En esa elección, las primeras dos mayorías relativas fueron los candidatos Jorge Alessandri y eh, Salvador Allende, por una diferencia bastante escasa de unos
de unos 40.000 votos, 32% a 29%, pero el Congreso Pleno eligió a Alessandri. Y les paso un par de datos adicionales. Primero, el Congreso Pleno eligió a Alessandri eh, con solo el 32% de los votos, lo cual evidentemente es una votación muy, muy baja. Y en segundo lugar, cuando obtuvo la primera mayoría relativa, que fue en el 4 de septiembre del año 58, al día siguiente, al día siguiente, lo fueron a saludar una serie de autoridades, o sea, el arzobispo de Santiago, el rector de la Católica, el rector de la Chile, lo van a saludar como presidente electo, lo que muestra la cultura de la época. Él no había sido elegido presidente, pero lo van a saludar como si hubiera sido elegido presidente por haber obtenido la primera mayoría relativa. Y eso, al final, efectivamente, se produce la elección del Congreso Pleno y eligen a Jorge Alessandri, quien tenía la primera mayoría eh, relativa. Esto le permitió un gobierno de 6 años apoyado fundamentalmente por la derecha conservadora y liberal, que eran los dos partidos de derecha, pero con el dato que él personalmente era un independiente, es decir, es una persona que no tenía militancia partidista y que nunca la tuvo y que en general recelaba de los partidos, a diferencia, por ejemplo, de su padre, que fue siempre un liberal. Eh, el gobierno tuvo distintos momentos, algunos mejores y otros peores. Logró controlar la inflación mejor que nadie durante 2 o 3 años, pero el terremoto del 60 le significó un verdadero desastre a Jorge Alessandri, eh, porque en la práctica tuvo que volver a la emisión de dinero y al problema de la inflación en los últimos años de su administración. Paralelamente, el año 61 perdió el tercio en el Congreso, el tercio que él tenía, lo cual era desastroso desde el punto de vista del apoyo. Ese año, por ejemplo, ese año el Partido Demócrata Cristiano, que se había fundado en el 57, derrotó al Partido Conservador por primera vez en la historia, es decir, lo superó en votación. Eh, y el gobierno tuvo que solicitar el apoyo del Partido Radical, que así lo hizo. O sea, el Partido Radical se sumó al gobierno. Para que vean lo que significa esto históricamente, es muy notable porque en la práctica eso significó que se retiraran algunos jóvenes radicales del Partido Radical. Entre ellos destacan dos, Genaro Arriagada y Ricardo Lagos, futuro presidente de Chile, que fue por ese hito que señalo. Finalmente, Jorge Alessandri termina su gobierno absolutamente convencido de que Chile necesita una gran reforma institucional, de carácter constitucional. De lo contrario, no va a poder salir nunca adelante, particularmente fortaleciendo el poder del presidente de la República y reduciendo la intervención del Congreso en distintas situaciones. Cuando termina su gobierno, se produce una situación doble que en general lo va a acompañar en su vida. Por un lado, Jorge Alessandri se retira con gran apoyo y prestigio, por una parte, y en segundo lugar, existe una eh, baja en el apoyo a la administración, o sea, se produce una disociación entre el gobernante y el gobierno. El gobernante muy bien evaluado, el gobierno más o menos evaluado. Y por otro lado, se produce una decadencia de los partidos de derecha, a la par que se produce un alza de la democracia cristiana, que el año 63 llegó a ser el partido más grande de Chile, y en segundo lugar, eh, una efervescencia revolucionaria fruto de la Revolución Cubana de 1959. Jorge Alessandri termina su gobierno y prácticamente los sectores que lo habían apoyado, los sectores que son de derecha o independientes de esas corrientes,
El mismo día que deja la moneda Jorge Alessandri, empiezan con la campaña Alessandri volverá, eh, que se mantiene hasta 1969, cuando Alessandri acepta su candidatura a la presidencia de la República nuevamente en esa campaña de 1970 con Salvador Allende y con, eh, y con Ramiro Tomic, que al revés del año 58, lleva a Salvador Allende con la primera mayoría y a Alessandri con la segunda mayoría, y finalmente lleva a la moneda a Salvador Allende, de quien Alessandri es un opositor. Eh, Terminó la descripción biográfica cuando se produce el 11 de septiembre de 1973. Él está en labores más bien privadas, eh, y eh, y vuelve a la vida pública, podríamos llamarlo así, como miembro del Consejo de Estado. El general Pinochet crea el Consejo de Estado como un organismo asesor o consultor, y Jorge Alessandri fue nombrado presidente del Consejo de Estado. Y como tal, está en el servicio público desde 1976 a 1980. Entre otras cosas, le correspondía revisar aspectos de la Constitución Política de la República que se estaba elaborando, y también de las distintas normas o leyes que el país estaba discutiendo en ese momento. Cuando se produce la Constitución de 1980, para el plebiscito de 1980, Jorge Alessandri tiene discrepancias del texto final aprobado por la Junta de Gobierno y por el general Pinochet, y hace ver sus reservas. Me voy a quedar eh, sin decir nada más de eso, porque sobre algo que podemos aprender de él lo voy a mencionar después. Finalmente murió en 1986, y en una clara muestra de su personalidad, decidió tener un funeral privado, o sea, no un funeral público, por ejemplo, como vimos del presidente Sebastián Piñera, con honores en el Congreso Nacional y con los expresidentes hablando. No, él pidió un funeral privado y exigió que no hubiera ningún periodista cerca. Esa fue la señal. Esto está por escrito, por si acaso. Es muy notable leerlo, porque uno dice qué curiosidad en un político hacer este tipo de, o tomar este tipo de decisiones. Eso ocurrió a fines de agosto de 1986. Y con eso, obviamente, se despedía el Alessandri de la vida y pasaba a ser el Alessandri de la historia. Vamos ahora a qué podemos aprender de él, o qué elementos podríamos destacar de él. Lo primero que me parece a mí muy relevante, es lo que podríamos llamar la formación personal de alto nivel. Esto no quiero hacer ni un contraste con ninguna autoridad actual, pero evidentemente Alessandri era una de las personas más preparadas de su tiempo. O sea, él era un ingeniero, asumió una cátedra universitaria, una de las más difíciles, eh, a muy temprana edad, y había sido uno de los mejores alumnos de la Universidad de Chile. Eso era una persona altamente capacitada. Era una persona capacitada en temas económicos en una época en que no era obligatorio ser capacitado en temas económicos. Piensen ustedes que hasta 1970, por poner un gobierno relativamente serio como el de Eduardo Frei, el ministro de Hacienda era Andrés Saldívar, que era un abogado que algo sabía de números y todo eso, pero no era una persona que hubiera tenido estudios de posgrado en universidades norteamericanas o algo por el estilo. Bueno, en ese esquema, Alessandri ciertamente era una persona muy preparada, de buen nivel, y muy capaz. Revisando, por ejemplo, en un momento los archivos británicos, me encontré con una referencia de Ivor Pink, que era el embajador británico en Chile, que informaba a su gobierno que Alessandri podría ser candidato presidencial, perdón, que era el presidente de Chile. Era un hombre que había practicado toda su vida
un culto a la eficiencia, primero en la industria y luego casi con renuencia en los asuntos del Estado. Esto es bien notable porque en general estos informes tienden a ser verdaderos, otras veces ponen una cuestión que no es muy buena para la persona de quien se está hablando. Aquí lo que dice es que era un culto a la eficiencia, es una persona preparada, seria, rigurosa, de buen nivel profesional. A mí me parece que esa es una primera cosa que es destacable. La segunda cosa que yo considero valiosa es la disposición al servicio público y a la política. Si uno tuviera que verlo seriamente, a Alessandri no le gustaba la política, no voy a redactarlo lo más coloquialmente posible, le daba lata a la política, no era una persona que estuviera hablando de estos temas, que le gustara la chuchoca partidista, que estuviera preocupado de los cargos, no, eh, pero sí tenía un sentido de bien público, y en ese sentido era una persona que estaba siempre informada, y dispuesta a participar de distintas formas, pero sabía que estaba como predestinado a ser convocado habitualmente. Entonces, lo llaman, va de diputado cuando es joven, después va de ministro de Hacienda y finalmente termina de presidente de la República, sin tener esa personalidad que se requiere para ser presidente de la República, eh, como veremos en un par de minutos más. Pero tiene esa disposición. Cuando se retira del gobierno y dicen Alessandri volverá, él hace todo lo posible para no volver y termina volviendo en el año 70 como candidato nuevamente. Eh, Esa es una cosa. Otra cosa, las virtudes públicas. Me parece que las virtudes públicas de Alessandri son muchas, son contundentes, y vale la pena mencionarlas. Eh, Primero yo quiero mencionar una que es una virtud, también puede ser una política pública, pero yo la menciono aquí como virtud, que es la austeridad. La austeridad es propia de su personalidad sobria. eh, la austeridad significa esa capacidad para no gastar más de aquello que sea estrictamente necesario en algo, y que las personas que son austeras habitualmente se confunden con las que son avaras o que tienen como el puño muy apretado. Alessandri era de una austeridad pública, es decir, con los recursos del Estado, que yo creo que no ha tenido nadie más en Chile. Tenía un sentido de la misión del servicio público, eh, que estaba convencido que al servicio público no se va ni a recibir honores, ni a ganar dinero, ni nada por el estilo. Eh, Veamos un par de cosas de la austeridad, por ejemplo. Los colaboradores dicen que él era de los que iba pagando las luces de la moneda cuando las veía prendidas, cuando se retiraba alguna hora. Unos parientes le pidieron que invitara a conocer la moneda y a almorzar. Lo invitó muy al principio del gobierno, y una hermana creo que le comentó que era muy fea las cortinas. Y la respuesta de Alessandro, un poco pesada, fue algo así como: no te preocupes, no la vas a ver nunca más, porque fue la única invitación que le hizo a la moneda durante los 6 años. Era para que conocieran el lugar y no había nada que andar gastando de más. Era una personalidad sobria. Segundo, no tenía partidismos ni sectarismo. Ojo que esto es un mérito, tiene un problema también, para efecto de la continuidad política. Pero voy a lo siguiente, para que lo analicemos. Alessandri estuvo en el gobierno y le llegan a reclamar que, que el director de presupuesto había que cambiar. ¿Y por qué hay que cambiar el director de presupuesto? Pregunta Alessandri. Porque es demócrata cristiano. ¿Pero es competente o no es competente? Sí, puede ser, no sé. Bueno, hablemos la próxima semana. Se van y vuelven la próxima semana para saber la decisión de Alessandri, y le preguntan, bueno, ¿ya decidió por quién cambiar al ministro?
Perdón, al director de presupuesto. Sí, ya lo decidí. Se queda el director de presupuesto. ¿Cómo? Es que averigüé y es un excelente director de presupuesto. Para los que les pueda sonar, era Sergio Molina, que después sería ministro de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ministro de Educación, y una persona muy, muy respetada y muy reputada. Ahora, lo notable es que lo dejó a pesar de no compartir su idea política porque no tenía sectarismo. Y el segundo caso fue cuando había que nombrar Contralor General de la República, en que tuvo también presiones para nombrar a distintos candidatos y él decidió nombrar a quien venía según la carrera funcionaria como segundo de la Contraloría, que era Enrique Silva Sima, que era radical. Bueno, él lo nombró a Enrique Silva Sima, futuro ministro del presidente Patricio Elwin, en algo que probablemente otro gobernante no hubiera hecho. Hay una anécdota muy notable que yo escuché alguna vez y que se las comparto. Dicen que en alguna ocasión está don Jorge almorzando en la casa con la señora Esther y llegó el león de Tarapacá muy contento, celebrando así, y dice algo así como, estoy feliz. ¿Y por qué? Le preguntan. No, porque el senador no sé cuánto me había pedido que metiera, no sé si era un hijo, un sobrino, alguien de su zona, en tal puesto estatal y por fin hoy día ya lo metimos. Y era un problema y se había demorado mucho, entonces estoy feliz. Y Jorge Alessandri no le dijo nada, o sea, nos alegró. Creo que alguien en la mesa lo felicitó, le dijo felicitaciones, Arturo. Jorge Alessandri callado. Y Arturo Alessandri dice, bueno, ¿y tú no me vas a decir nada, Jorge? No, pero ¿qué estás pensando? No, estaba pensando en aquellas personas más capacitadas, pero que no son hijos o sobrinos de su amigo y por ende no obtuvieron el cargo. Entonces, claro, eh, nadie contesta eso en general, pero tiene toda la razón. Po. Cuando a veces el país se convierte en una fábrica de desperdicio de talentos precisamente porque no llegan los mejores, sino que llegan los que tienen los contactos. Y la respuesta del león habría sido algo así, ese es mi problema contigo, tú estás trabajando para Dios, yo apenas trato de ser un buen presidente, una cosa por el estilo. Ahí termina la anécdota. Pero efectivamente es un drama que para ser buen presidente tenga que hacerse esos favores y ese tipo de cosas. Y el último, que está muy relacionado con todo lo anterior, es la probidad, la honestidad de Alessandri. Eh, Todos le reconocían una rectitud, una capacidad de, de trabajo, una honestidad en la empresa privada y en el servicio público al más alto nivel. Yo en algún minuto pensé que esto era la típica construcción política, o sea, como que los partidarios habían levantado esta imagen, que debe tener algo de verosímil, pero que a lo mejor era un poco exagerada. Y una vez me leí las memorias de Osren Anich, que no sé si las ubican, son las memorias de quien fue secretario del presidente Allende, antes de ser presidente. Se llama Allende, el hombre y el político, memorias de un secretario privado. Y él cuenta que le tocó conocer por los años, me parece que para el terremoto del 60, un caso de una plata que había llegado de Yugoslavia y que parece que no se había destinado a los fines que correspondía. Había llegado al gobierno. Entonces, Alessandri nunca supo de esa plata y por ende nunca supo de cómo resolverlo. Y cuando le contaron y se enteró de qué se trataba, dijo, esto es un escándalo y tomó todas las decisiones que había que tomar. Y aquí viene lo notable, pues, ¿cuál es la reflexión que hace Osren Anich 40 años después en sus memorias? Las memorias son del 2008, o sea, calculen ustedes, 58-2008, o sea, 50 años después. Dice, ni el más enconado adversario podría jamás dudar de la probidad de Jorge Alessandri. Eh,
y eso realmente tiene mucha fuerza. Un par de cosas más. Jorge Alessandri era un hombre cercano a la gente. Es bien curioso, ¿ah? Porque en esa época las figuras como Jorge Alessandri, uno entiende que Arturo Alessandri sea cercano a la gente, porque era el león, era demagogo, era populista, pero Jorge era como austero, más distante. Pero Jorge Alessandri siempre decía, yo conviví con mis empleados, con mis obreros, he estado en campaña, voy de fábrica en fábrica, converso con ellos, sé qué piensan, qué les falta, etcétera, etcétera. Claro, pero uno podría decir, claro, pero eso en la papelera, era el presidente de la papelera, entonces, ¿cómo no lo va a hacer? Segundo, una vez él fue a, tiene que haber sido a Lota durante la campaña y llegó a Lota y le pregunta al encargado allá, eh, ya ahí, ¿qué podemos hacer acá? ¿O quién está en terreno? Y le dicen, mira, podemos hacer esto, lo otro. No, pero yo quiero ir a ver a la gente. Y me parece que baja al, a la mina misma. Y le dicen, no, pero no baje, ahí te pueden tratar mal. No, yo quiero bajar. Bueno, resulta que baja y conoce a la gente. Obviamente muchos no votan por él, pero reconocen esto que su cercanía, su capacidad y todo lo demás. Era un hombre cercano. Y lo último, que es lo más conocido de todos, es que Jorge Alessandri se iba caminando todos los días a la Moneda. Entonces iba caminando literalmente. Saludaba, la gente se acercaba, le preguntaba cosas, eh, de repente le reclamaba cosas. Ahora, claro, uno podría decir, sí, pero eso se podía porque eran otros tiempos. Sí, se podía porque eran otros tiempos, pero también se podía porque era la personalidad del presidente de la República. O sea, son las dos cosas, son los tiempos y es la persona de Jorge Alessandri que es capaz de hacer eso. Y esa cercanía a la gente yo creo que tiene cierto valor que merece ser relevado. Y por último, yo destacaría que era contrario al populismo y a la demagogia. Jorge Alessandri era una persona que detestaba hablar con mentiras, que detestaba contestar algo que no era verdad. Si alguien le decía, oiga, tengo tal problema, ¿qué me sugiere? No, venga, yo se lo arreglo de aquí a una semana, y a la semana no le contestaba y no lo veía más, como es típico. No, él decía, mire, ¿sabe qué? Ese problema yo no se lo puedo solucionar, eso lo tienen que ver en el Ministerio de Salud, no soy yo, o lo tiene que ver no sé qué. O sea, no asumía cosas que fueran falsas, no prometía alzas de sueldos cuando no podía dar alzas de sueldo, como solían prometer la mayoría de los políticos en su momento. En esto es bien interesante también otra anécdota. eh, Aquí me uní con computador, parece, ¿o no? Sí, Ya. Eh, y lo que dice, Recording in progress. y lo que sí, dice Alessandri en esta cosa, por ejemplo, cuando lo va a ver la CUT, que es muy notable. Lo fue a ver la CUT con Clotario Blest a la cabeza, se juntan, pasan más de una hora de reunión. La reunión está transcrita por si acaso, yo me la leí en la Biblioteca Nacional, está, y resulta que de repente le dicen, ya, don Jorge, lo que queremos es un alza de, de sueldo en esto. Entonces Alessandro decía, ya, mire, eso no va a ser posible porque los recursos están muy estrechos, bla, 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 bla. Después le dicen, queremos esto también. Ya, mire, eso podría hacerse esto, pero lo otro no puede hacerse de ninguna manera. Entonces terminaron la reunión y le había dicho la verdad en todo el rato. Todo el tiempo le había dicho la verdad. En ningún momento le dijo una cosa que fuera. Ahí tengo doble. Ya, ya. Me salgo del teléfono.
Ahora sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, Valeria? Sí, sí, está bien, ahí está. Muy bien. Ya, súper. Entonces, en la práctica, él les dijo todo el tiempo la verdad a los trabajadores, habló claramente con ellos y no tuvo ningún doble discurso. Yo de las cosas notables que he leído eso, porque en la práctica la CUT le hizo muchos paros a Alessandri. Entonces uno podría decir, oye, podría haber jugado con ellos y haberle dicho, ya, mire, vamos a estudiar esto y en 3 meses más nos juntamos. O sea, podría haber hecho como el juego de piernas. No, les dijo la verdad en todos los temas. El mismo, además, nos mandó a conversar a un funcionario importante como el ministro de Hacienda o menos importante como el director de presupuesto, sino que él asumía la responsabilidad. Y termino con una cosa que les dije al principio que no le iba a detallar, sino que la nombraba al final. En la Constitución del 80, el organismo que estudiaba la Constitución del 80 era la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, también conocida como Comisión Ortúzar. Eh, y la Comisión Ortúzar, que era donde estaba Jaime Guzmán y otras personas, estudió varios años el tema, 5 años. Por otro lado, el Consejo de Estado, donde estaba Arturo Alessandri, perdón, Jorge Alessandri, estudió también el tema, pero con menos dedicación porque veía una diversidad de temas. Y el año 78 se llegó a la forma que había que decir, ya, ahora tenemos la propuesta constitucional, se la pasamos al gobierno. Y después de unos 18 meses, llega la propuesta del general Pinochet y de la Junta, de vuelta al Consejo de Estado, y a Jorge Alessandri no le gustó mucho. O sea, no le gustaban varias cosas, como la presencia de los militares en organismos como el Consejo de Seguridad Nacional, como lo larga que era la transición y otro tipo de cosas. Y él lo hizo ver y dijo que no le parecía. Eh, Le pidieron a distintas personas que fueran a hablar con Alessandri como para tratar de aquietarlo, porque imagínense que esto era en agosto del 80 y el plebiscito era en septiembre del 80, o sea, imagínense la noticia o el notición o el drama que hubiera sido Jorge Alessandri está contra la Constitución de 1980, cuando iba a ser el plebiscito. Y aquí viene lo notable. Lo que hace Jorge Alessandri, y esto yo es otra virtud que le destaco, que es la lealtad, él hace lo siguiente. Sin estar de acuerdo con muchas de las cosas de la Constitución del 80, presenta su renuncia por escrito, pero dice que solo se puede hacer pública después del plebiscito de la Constitución de 1980. Que es el mejor escenario porque por un lado queda con la rectitud de conciencia de que es la posición que él ha sostenido durante la, la trayectoria de la elaboración de la Constitución, pero por otro lado no le hace daño ni al gobierno, ni al proceso de transición, ni al proceso de recuperación económica que se había vivido desde 1975 aproximadamente en adelante. Entonces me parece a mí, por lo menos, que de los muchos ángulos que hay para analizar la participación de Jorge Alessandri en el Consejo de Estado, esa virtud de la lealtad es una característica que al menos merece ser mencionada. Eso es, pues. Muchas gracias, Alejandro. Da como una nostalgia lo voy a decir así, sin ambajes, de la decencia. Da nostalgia esa categoría de personas que nos gobernó, pensaran lo que pensaran, pero con esas virtudes que tú nombraste. Mira, ahí Patricio Es tal Mancilla cual. tiene una pregunta. Adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Sensacional la posición. Eh, ¿Cómo administró, cómo gestionó
el terremoto del 60, Jorge Alessandri. ¿Cómo? Yo lo único que me acuerdo fue la gran participación de Sáenz como ingeniero a cargo de todo, ¿eh? Pero ¿cómo fue su dirección? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo planteó al país? ¿Qué hizo? Mira, él primero fue a terreno, fue de inmediato al lugar de los hechos. Me parece que el que lo llevó en avión fue el general Lee, o sea, que no era general en ese minuto, Patricio, sino que sería general en 1973, para el 11 de septiembre. Adicionalmente, de estar en terreno, efectivamente nombró a lo que se llamaban los sabios, las personas más capaces a ponerse a cargo de la reconstrucción. Y en tercer lugar, destinó la mayoría de los recursos del país, estuvieran en lo que estuvieran, hacia la reconstrucción. Fíjate que hay una anécdota que me llegó de rebote, pues yo estudiando el Mundial del 62, a partir del gobierno de Jorge Alessandri, voy a mostrar una cosa acá. Este es un libro que publicamos nosotros en nuestro proyecto Historia de Chile. Este es Historia de Chile 1960-2010. Este es el tomo 2, El preludio de las revoluciones, el gobierno de Jorge Alessandri, 1958-1964. O sea, este es un gobierno concentrado en la figura de Jorge Alessandri. Eh, y, y cuando están viendo el Mundial del 62, Jorge Alessandri dice que no hay que hacer el Mundial del 62 porque es muy caro. Y quienes se acuerden de eso o lo hayan leído, el que inauguró el Mundial fue Jorge Alessandri. Pero él no quería hacerlo. Una, no le gustaba particularmente el fútbol, pero efectivamente era, comillas, caro para la época. Cuando nosotros vemos los recursos comparados con el fútbol de hoy, la verdad es que era nada. Pero en concepto de la austeridad de Jorge Alessandri, él decía, no, tenemos un terremoto y tenemos que destinar todos los recursos a la recuperación del país posterior al terremoto, particularmente por las zonas más dañadas, que era la zona de Valdivia. Ahora, eso implicó imprimir más dinero, o sea, sí hubo un cambio en la política general que llevaba hasta el momento el país, que se suma a que los radicales llegaron al gobierno y eran más demandantes en ese plano, y por eso si tú miras la inflación de los últimos 3 años, es mayor que la inflación de los primeros años en la moneda. En la moneda, Jorge Alessandri llegó a tener 2 años con inflación de un dígito, que no se había visto, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que llegó a tener 85% de inflación en 1955. Después, en 1962, 63 y 64, hay inflación nuevamente de 2 dígitos y se vuelve incontrolable. En el chat, Mario pregunta cuáles fueron las leyes las leyes más importantes que se aprobaron en el mandato de don Jorge Alessandri. Sí, hay que tener en cuenta que, que Alessandri tenía minoría en las dos cámaras. Eso como para tenerlo en la cabeza. De manera que para aprobar leyes no era fácil. Ahora, leyes, la más importante me parece a mí es en materia de vivienda, que es el DFL, el ¿cómo se llama? De las casas de 120 metros. ¿Cómo se llama el DFL2 o Sí, DFL2. DFL2? Que es muy notable porque es la política de vivienda que básicamente se mantiene en las décadas siguientes para la construcción de vivienda. Fíjense ustedes, si ustedes miran los planes de gobierno desde 1946 en adelante, casi todos dicen lo mismo, que hay 500.000 viviendas que faltan. Y siempre faltaban 500.000 viviendas. O sea, pasara lo que pasara, faltaban 500.000 viviendas. Los gobiernos de Jorge Alessandri y de Eduardo Frei hacen una gran política de construcción de viviendas, y aún así hay una gran carencia. Las viviendas se empiezan a solucionar como problema
en los últimos 20 años y llegamos a un déficit muy bajo y casi a la solución del problema de los campamentos. El año 2010 había 26.000 familias viviendo en campamentos. Eso nosotros lo vemos hoy día como un pasado esplendoroso, hoy día que tenemos más de 100.000 familias viviendo en campamentos. Pero esa es una ley clave. Y la segunda es una ley muy triste que es una imposición norteamericana eh, a partir de la Alianza para el Progreso, que es la ley de reforma agraria. La primera ley de reforma agraria es de Jorge Alessandri, que los comunistas bautizaron como reforma de macetero, en el sentido de que no tenía un sentido expropiatorio la ley, pero sí transgredía el principio fundamental del derecho de propiedad, porque es el derecho a usar, gozar y disponer de la cosa, y eso marca un cambio, que es más o menos, esta es una interpretación mía, que es lo mismo que cuando un gobierno de derecha sube impuestos. Un gobierno de derecha sube impuestos, bueno, el gobierno de izquierda siguiente tiene todo el derecho a subir más los impuestos, pues hasta la derecha sube los impuestos. Bueno, si el gobierno de derecha le pone limitaciones al derecho a la propiedad, más limitaciones les puede poner después el gobierno de izquierdas. Entonces, ese es el problema que tiene. Justo en relación a eso de Estados Unidos, Juan Santis pregunta cómo era la relación de Chile con Estados Unidos, especialmente con Kennedy. Chile tuvo una buena relación, Jorge Alessandri se reunió con los presidentes norteamericanos, también con Kennedy en la Alianza para el Progreso. Chile fue parte, y además una decisión clave en la cual Chile se sumó, que fue en la reunión de la OEA que sacó a Cuba de la OEA, que es bien interesante, ¿ah? Porque Jorge Alessandri no era partidario de esa fórmula, pero no quería dejarle al gobierno siguiente la decisión, porque el gobierno siguiente podía ser eventualmente el gobierno de Salvador Allende, o que Eduardo Frei tuviera que tomar la decisión y que eso significara un costo con la izquierda. Entonces, como estaba terminando su gobierno, él asume tomar la decisión, con lo cual le elimina un problema al gobierno siguiente. En general suele ocurrir en política que las papas calientes uno las chutea para el córner, no fue el caso. Y Sergio Silva pregunta quién o qué tendencia política fueron los herederos políticos de Jorge Alessandri. ¿Fue Jaime Guzmán y el gremialismo? ¿O simplemente su estilo y valores terminaron con él? Mira, muy buena la pregunta, ¿ah? Porque si uno mira quiénes podrían haber sido los herederos de Alessandri, la candidatura, comillas, de derecha el 64 es de Julio Durán, que era un radical, pero no en ningún caso puede considerarse a Julio Durán un heredero de Alessandri. Esa fue una candidatura de circunstancia para salvar el problema electoral. Yo entrevisté a Sergio Carrasco, quien conoció a don Jorge, yo no lo conocía a Jorge Alessandri, eh, conocí a don Arturo Alessandri Besa, sí, y le tuve gran cariño. A don Jorge no lo conocí, y, y don Jorge, él parece haber tenido en la cabeza como heredero político a Jorge Prat Echaurren. Jorge Prat era un nacionalista chileno, pero no es que tuviera el nacionalismo como heredero, era a Jorge Prat como una figura relevante, notable, brillante. Y de hecho, por ejemplo, cuando el sistema de pensiones chileno, el sistema de seguro social, de seguridad social chileno, estaba absolutamente quebrado y desfasado históricamente, Jorge Alessandri le encargó a Jorge Prat hacer el estudio de la seguridad social, que lo hizo en 2 tomos, un trabajo muy notable, y que el propio Jorge Alessandri reconoció públicamente. Eh, en, en lo que ocurre con Jaime Guzmán es que Jaime Guzmán puede considerarse un heredero de Alessandri. Estuvo a cargo de la campaña de la juventud alessandrista en 1970. De hecho, no sé si tengo aquí o no el libro, que problema de ser desordenado. No lo tengo a la mano así como.
como a la primera para mostrarlo, pero hay un libro que se llama Jaime Guzmán, Ideas y Política. Una de las ideas de Jaime Guzmán era el alessandrismo, que está presente en 1970, en que Jaime Guzmán se siente como, uno diría como seducido por la virtud, por la capacidad de Jorge Alessandri. Rosario Guzmán dice en Mi hermano Jaime que eso le pasaba a Jaime Guzmán por dos razones. Una, por la capacidad, talento de la persona involucrada, Jorge Alessandri en este caso, pero también porque Jaime Guzmán tenía una especie de orfandad de figura paterna, entonces como que la buscaba. Pues los padres eran separados y él vivía con la mamá, con sus dos hermanas. Eso podría haber influido. Pero yo le escuché a Jaime Guzmán, el año puede haber sido 86 o 87, porque fue después de la muerte de Alessandri. Alessandri murió en agosto del 86, que esto en La Serena, yo vivía en La Serena, que Jaime Guzmán dio un discurso que terminó rindiendo homenaje a la figura moral más importante de Chile en el siglo XX, Jorge Alessandri Rodríguez. Dicho eso no lo heredó la UDI. O sea, no es que la UDI tenga a Jorge Alessandri como una figura moral o que lo conozcan mayormente. Eh, lo que voy a decir ahora lo digo con cierta pena, diría yo, pero cuando se cumplieron 30 años de la muerte de Alessandri Jorge, que fue el 2016, la única carta relevante en el Mercurio fue mía. O sea, no es que hubiera un senador de la UDI, un diputado de la UDI con una carta, un artículo más o menos potente sobre Jorge Alessandri. El artículo más relevante era uno que mandé yo, que era como Alessandri en la historia. Entonces, ahora eso no lo hace ni mejor ni peor, pero sí muestra la orfandad que se produce en ese legado. Orfandad política, me refiero. Hubo un senador, que no diré quién es, que me dijo: pero Alejandro, no nos dijiste para poder haber hecho un homenaje en el Congreso. Sí, pero mi pega no es andar avisándole a los senadores que se cumple el aniversario de la muerte de un expresidente. La izquierda no hace eso, la izquierda le hace el homenaje y lo rinde como corresponde. Es verdad, qué horror. No sé si alguien tiene más, algún comentario, Un- alguna pregunta. dos comentarios, ¿puede ser? Sí, claro. Mira, cuando se reunió Jorge Alessandri, como tú dices, con Claudio Res, y él habló con solo verdades, y por otro lado, cuentas, digamos, que la izquierda le hizo la- una serie de paros, qué sé yo, como izquierda, como, no como, no sé si como organización CUT, digamos, pero sí Como CUT. sí, sí, como CUT, pero con ideología izquierda, digamos, o sea, sigue de ese tiempo, porque Claudio Vera era comunista, entonces era así. Entonces, el tema es que no le interesó la verdad, digamos, ¿cierto? Sino que más bien siempre le interesó más bien su lucha y sigue siendo lo importante no es la verdad, sino que es la lucha. Ahora, ese ambiente el que se vivía ahí, digamos, ¿cierto? En esa época, ¿cierto? Además que estaban haciendo una iglesia cristiana. Entonces, la pregunta que te hago acá es, ¿desde ahí está la impresión actual de que Chile es socialdemócrata? ¿Qué crees tú? Yo, dos cosas. Primero, una aclaración. Clotario Blest no era comunista, era anticomunista. Clotario Blest era un independiente de izquierda, y la vez que estuvo más cerca de la militancia política era mirista, del MIR. Eh, Él no creía, incluso más, desde el punto de vista sindical, era gremialista. Él creía en la despolitización de los cuerpos intermedios y realmente luchaba por eso. Lo que ocurre es que la CUT, desde su fundación, desde el 53, entendía que una de las tareas de la CUT era la destrucción de la sociedad burguesa y la transformación en una sociedad proletaria. Entonces tenía una concepción de sociedad que era radicalmente distinta y que coincidía con la de los partidos de izquierda, el socialista y el comunista. Y en general el lenguaje
y la acción política coincidía. La CUT se la jugó contra Ibáñez, se la jugó contra Alessandri y se la jugó contra Frei. Y no se la jugó contra Allende, se la jugó por Allende en 1970-73. Incluso hubo dos ministros de Allende, o tres, que fueron dirigentes de la CUT, incluido el presidente de la CUT, Luis Figueroa, en el gabinete el 27 de marzo de 1973. Y cuando se produjo la crisis de, de del paro del teniente en 1973, la CUT no apoyó a los trabajadores del teniente, apoyó al gobierno de Allende, que es una cosa como absolutamente contraintuitiva. No, es que no es contraintuitiva, sino que están con la izquierda y no con los trabajadores. Se han puesto a optar en ese momento. En lo segundo, yo te diría que no viene, no está ahí la raíz socialdemócrata, porque la izquierda pre-73 en Chile no era socialdemócrata, era marxista. O sea, todos los partidos de la Unidad Popular, salvo algunos, eran marxistas-leninistas, autoproclamados, o sea, no como calificación externa. Ellos se proclamaban marxistas-leninistas. Y cuando al presidente Allende le pregunta a Regis Debré por el socialismo al que él adhiere, él expresamente marca una distancia con la socialdemocracia. En Chile la socialdemocracia, lo más cercano a la socialdemocracia que hay, el Partido Radical, algún sector tardío de la concertación, algo de los gobiernos de Piñera Bachelet, Piñera Boric, pero no pre-73. El pre-73 es marxista, no es socialdemócrata. Entonces, eh, no sé, alguien más. Entonces podríamos decir que, eh, a ver, no es cierto entonces que nuestro país, por naturaleza, es socialdemócrata. Es como una especie de periodo, ¿ah? Que tiene que ver Yo después creo del que no, gobierno. yo creo que no es cierto. Yo creo que el Perfecto. país Eso es eso. económicamente nada. Según la izquierda, el país era capitalista hasta 1970. Yo creo que no era capitalista, tampoco era socialdemócrata. Era una especie de injerto de distintas tendencias para tratar que funcionara algo que no funcionaba. Eh, Juan parece que hizo otro comentario en el chat. Déjame ver. Juan, ¿estás por ahí? Juan Santis. Sí, sí, Ah, estoy que un preocupado. tema. El Ah, ¿le tema que quieres quiero hacer? darle al profesor es el tema de la elección de 1970, ¿ya? Yes. ¿Por qué la DC no le dio el voto a Alessandri en el Senado? Si sabe el manejo, la negociación política que hubo ahí, las tensiones políticas que hubieron en ese momento. Sí, mira, lo que ocurre es que se mezclan como dos o tres cosas. La primera es que históricamente siempre el Congreso Pleno había votado por el candidato que obtenía la primera mayoría relativa, no la segunda, siempre. O sea, así fue con Gabriel González Videla el 46, con Ibáñez el 52 y con el propio Jorge Alessandri el 58. Entonces parecía que el primero tenía mejor derecho. De hecho, el propio Jorge Alessandri dijo en campaña, el que tenga un voto más va a ser presidente de Chile. Y me acuerdo de eso. Ahora, Alessandri y la derecha pensaban que el que iba a tener un voto más era Alessandri. Resulta que lo obtuvo Allende. Segundo, si uno mira el programa de Radomiro Tomic, es más parecido al de Alessandri que al de, No, no, que es más al fácil. de, perdón, es más parecido al de Allende que al de Alessandri. Ahí sí, más parecido al de Allende que al de Alessandri. Tomic era más de izquierda que de derecha. Tomic tenía una frase famosa: cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Tomic prefería ganar con la izquierda, no con la derecha. Y el 5 de septiembre, o sea, el día siguiente de la elección, sin ser presidente de Chile, Tomic va a visitar a Allende y lo va a felicitar como presidente de Chile, que no lo era, eh, cosa que causa el enojo de Eduardo Frei Montalva, que era contrario a Allende. Entonces, había una discrepancia interna en la democracia cristiana. Después, Allende amenazó con paralizar el país si le robaban su triunfo, si le robaban. No había ganado, pero tenía el mejor derecho teóricamente. Y por Esa misma último, noche, el 4, ¿ah? El 4 de la noche hizo esto.
en un discurso. Yo lo escuché. Eh, Pero yo creo que Allende, lo dijo un poco, yo creo que lo dijo un poco después, pero vale. en el discurso del 4 de la noche lo hizo. Amenazó Eh, con si le quitaban el triunfo en que habría tenido en la urna, sacaría a la gente a la calle. yo creo que lo dijo después, pero voy a chequear porque el discurso del 4 él trató de calmar a la gente más que de exaltarla. Pero voy a chequearlo. Eh, y, y por último, la ADC creyó que exigiendo el Estatuto de Garantías Democráticas iba a ser una buena fórmula para preservar la democracia en Chile y eso le permitía votar por Salvador Allende en el Congreso Pleno con una exigencia o contrapartida que era la reforma constitucional de ese estatuto. Eso. Ahora, perdona, a eso se suma que el propio Alessandri, la noche del 4 de septiembre y los días siguientes, abdicó de la posibilidad. O sea, no, Sí. él no apareció como llamando a pedir los votos para él, ni diciendo que seguía en campaña hasta que el Congreso resolviera, ni mucho menos. Sí, la coalición que lo apoyaba tuvo una semana de negociación con él tratando de hacerlo cambiar de posición. Así es, y se creó un movimiento nuevo que después cambiaría parte de su nombre, pero sería la misma idea, que creó Pablo Rodríguez, que se llamaba Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad, que después se llamaría Movimiento Nacionalista o Frente Nacionalista Patria y Libertad. El Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad tenía como objetivo que el Congreso Pleno votara por Jorge Alessandri. Ese era el objetivo del movimiento. O sea que cumpliera su deber constitucional, pero que no eligiera un candidato marxista a la presidencia de la República. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Que ya estamos 20 para las 9 para que todos vayamos a descansar. Muy bien, yo creo que ha sido Muchas gracias. una linda clase, una muy buena clase. Y recuerden que la próxima semana tenemos estamos con una seguidilla de profesores fabulosos, ¿ah? El martes estuvimos con Eugenio Yáñez, hoy día con Alejandro. La próxima semana nos toca Rodrigo Álvarez, que va a analizar el libro de Hayek, Camino a Servidumbre, y eso es el martes, y el jueves va a estar Carlos Frontaura analizando la figura de Jaime Guzmán. Así que va a ser también una semana de bonitas clases. Les recuerdo también que, bueno, no les recuerdo, les cuento porque ustedes no saben. El 1 de junio va a ser la Feria de los Buenos Libros en Viña. Va a ser de 9 a 2 de la tarde en Reñaca. Ya les vamos a mandar toda la información para que inviten a sus amigos y vayan a pasear, a ver el mar y a ver buenos libros y buenas presentaciones de libros. Alejandro, tenemos que hablar de eso después nosotros. Me parece. Ya, Hablaremos. ya. Que estén todos muy bien, que pasen una buena noche y hasta la próxima semana. Muchas Muchas Chao, gracias. gracias. Alejandro. Muchas Gracias. gracias.